Bien, claro. Seguimos con la segunda parte de la clase de la segunda clase de álgebra lineal. Ahora empezamos con transformación de lineales, que es otra cosa que aparece muchísimo en álgebra lineal. Creo que en análisis ya lo estuvieron usando para cambio de variables. Cuando quieres hacer un cambio de variables aparece ahí una matriz y multiplicar por la matriz y hay que ver cómo cambia el área de un paralelogramo, esas cosas. Aparece todo esto de transformación de lineales, así que algo ya vieron. Repasamos un poquito y vemos algunas cosas con más detalle. Y transformación lineal, de nuevo, es algo, en principio, si lo quisiéramos hacer todo formalmente, hay que ver todas las definiciones y es bastante abstracto. Pero después de uno hacer toda la teoría, lo que llega es que las transformaciones lineales las podemos pensar como simplemente producto de una matriz por un vector. Es decir, transformación lineal es una función que va de un espacio en otro, de un espacio vectorial en otro. Acá, por ejemplo, de R a la n en R a la m. ¿Y cómo hago para convertir un vector de R a la n en R a la m con una transformación lineal? Siempre lo puedo pensar como que multiplico por una matriz. Es decir, si agarro una matriz A de m por n, esta matriz la puedo multiplicar a derecha por un vector b de R a la n. ¿Sí? Y cuando hago esta cuenta A por B, o sea, A es R m por n y B es R n por 1, cuando hago esta cuenta me da algo de R por m, de m por 1, de m filas y una columna. Entonces me transformó este vector B que estaba en R a la n, me lo transformó en un vector de R a la m. Entonces multiplicar por una matriz A me transforma un vector de R a la n, la cantidad de columnas, en un vector de R a la m, la cantidad de filas. Entonces multiplicar por una matriz lo podemos hacer como una función y más aún lo vamos a usar acá como definición de transformación lineal. O sea, transformaciones lineales de un espacio vectorial en otro lo pensamos como multiplicar por una matriz de m por n. Si quiero pasar de R a la n en R a la m, lo pienso como multiplicar por una matriz de m por n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta matriz, por lo que dijimos, define una transformación lineal. ¿Qué transformación lineal? ¿De dónde a dónde? Y bueno, esta matriz es de 2 por 3, entonces va a ir de r cubo en r cuadrado. Es decir, si agarro un vector de r cubo, por ejemplo, el vector 1, 0, menos 2, lo multiplico por la matriz A y me da un vector de r al cuadrado. ¿Sí? Así que esto es bastante simple, visto de esta forma, bastante simple. Transformaciones lineales es una matriz de m por n y es una transformación lineal de r a la n en r a la m. ¿Sí? A veces, en vez de verlo así como producto de matrices, lo vemos escrito f de x1, x2, x3 igual a algo por x1 más algo por x2. ¿Cómo se llega a eso? Es simplemente agarrar un vector y genérico. O sea, acá lo hicimos con un ejemplo, con el 1, 0, menos 2. Pero si agarramos un vector genérico, x1, x2, x3, un vector cualquiera de r cubo, bueno, hacemos el mismo producto y nos da, en vez de 1, 10, nos da 1 por x1 más 3 por x2 más 0 por x3, 2x1 menos x2 más menos 4x3. Es decir que esta transformación sería t de x1, x2, x3 es x1 más 3x2 más 0x3 no lo pongo, y la segunda coordenada 2x1 menos x2 menos 4x3. ¿Sí? Estas son las dos formas usuales de representar transformaciones lineales. La más simple con una matriz directamente, la matriz me manda R a la n en R a la m, o así con coordenadas o escrito así con letras. Tengo un vector cualquiera y pongo acá las coordenadas del vector imagen. Y lo que tiene que pasar para que sea una transformación lineal, si lo piensan acá, como estamos multiplicando matrices, lo que va a quedar acá va a ser algo por x1 más algo por x2 más algo por x3. Entonces, en general, las transformaciones lineales siempre son de esta forma. Cada coordenada del vector imagen es algo por x1 por la primera coordenada, más algo por x2, más algo por x3, más algo por lo que sean todas las coordenadas. ¿Sí? Siempre son combinaciones lineales de las coordenadas del vector del conjunto del dominio. ¿Sí? Agarro un vector de R a la n y lo mando a R a la m tomando combinaciones de esos elementos de R a la n, ¿sí? De esas coordenadas. ¿Está bien? Entonces les queda esto, por ejemplo, como ejercicio, hacer al revés. O sea, recién vimos, para pasar de notación matricial a notación así de coordenadas, es hacer la cuenta y fijarnos que nos queda en cada fila de la matriz. Y al revés, si queremos pasar esto a notación matricial, pueden pensarlo, tengo que ir viendo, la columna va a ser x1, x2, y entonces tengo que ver qué pongo como matriz. Ahora, como es de R2 en R3, va a ser una matriz de 3 por 2 en este caso. Entonces, bueno, agarrar los coeficientes, ahí tiene que hacer el jueguito de dónde van todos estos coeficientes en la matriz de 3 por 2. Pueden hacerla bastante simple. ¿Sí? En general, lo que les dije, esta no es la definición, es como que uno primero define y llega a eso, depende en qué orden lo quiera hacer, pero las propiedades que cumple una transformación lineal es que f de una suma la puedo distribuir en la suma de las imágenes, y f de un real por un vector es a por ese real, lo puedo sacar afuera. O sea, puedo distribuir la suma con respecto a la función y también puedo sacar afuera los escalares afuera de la función. ¿Sí? Esto
el producto de matrices justamente cumple estas dos propiedades, porque una matriz por una suma de vectores es A por la primera matriz, por el primer vector, más A por el segundo vector. Y A por un vector multiplicado por un escalar, esto lo puedo sacar afuera. Esto no sé si lo vimos como propiedad cuando vimos producto de matrices, creo que no, pero es bastante simple ver que funciona. Si hago un producto de matrices y en algún momento en cualquiera de esas matrices la multiplico por un número, ese número lo puedo sacar afuera, lo puedo ir sacando. Para pensarlo, para probarlo, podríamos pensar que estamos multiplicando por A por la identidad, o sea, una matriz identidad, y ahí la identidad conmuta. Bueno, no sé, habría otras formas de probarlo, pero es bastante elemental, que lo multiplico por escalares y lo puedo sacar afuera los escalares cuando estoy haciendo producto de matrices, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto, o sea, lo estamos viendo al revés. Es como que lo vemos con propiedades de las transformaciones lineales, las definimos como multiplicar por matrices, y bueno, cumplen estas dos propiedades, ¿sí? Podríamos haber hecho al revés. Transformaciones lineales son las que cumplen estas dos propiedades, y probar que cualquier transformación lineal siempre la puedo escribir como una matriz hubiera sido un camino mucho más largo y tedioso, así que más simple directamente el resultado, y bueno, esto lo anunciamos como propiedades, ¿sí? Habría que ver que todas las funciones que cumplen estas dos propiedades son las productos matrices. No es complicado, pero no vale la pena meternos en tanto detalle. En la práctica siempre pensamos que transformaciones lineales de un espacio de dimensión finita en otro espacio de dimensión finita, de R a la n en R a la m, es multiplicar por matrices. Sí, algunos comentarios, por ejemplo, esto ya no es una transformación lineal, porque acá aparece un más 1, que no es... tendría que aparecer más algo por x1 más algo por x2, no puede aparecer una constante suelta, ¿sí? Las combinaciones tienen que aparecer combinaciones lineales de x1 y x2. Entonces, esta no cumple ninguna de las dos propiedades. Si aparece un más 1 acá, por ejemplo, la segunda propiedad, f de 2 por 1,1, tendría que ser f de 2,2, que es f de 2,2, si lo hacemos es 708. Por la propiedad de que sale el escalar afuera sería que tendría que ser igual a 2 por f de 1,1, y bueno, eso tendría que dar 2 por 404. 1,1 es, acá la imagen de 1,1 es 404, y eso daría 808, ¿sí? O sea que las dos primeras coordenadas, las últimas dos funciona bien, 0808, pero este más 1 acá en la primera coordenada acá hace que acá me dé 7 y acá me da 8, no da lo mismo. Entonces, cuando aparece una constante, o un cuadrado, o un producto, o cosas más raras, no es una transformación lineal. Transformación lineal es cada coordenada es combinación de las variables originales, las coordenadas originales multiplicadas por coeficientes, ¿sí? Entonces, una propiedad que tenemos cuando pensamos ya con matrices, ¿quién es la imagen del vector 1, 0? Acá en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la imagen del vector 1, 0, 0? Y bueno, si hago 1, 0, 0 por esta matriz, me va a quedar la primera columna, porque es todo esto por 1, 0, 0 me queda 1, y todo esto por 1, 0, 0 me queda el 2. Entonces me queda la primera columna. La imagen del 0, 1, 0 es el 3 menos 1. Y la imagen del 0, 0, 1 es el 0 menos 4, ¿sí? La imagen de los vectores canónicos son las columnas de la matriz A, ¿sí? Entonces es como que si yo sé la imagen de los vectores canónicos, ya puedo construirme la matriz, ¿sí? Sabiendo la imagen del 1, 0, 0, la imagen del 0, 1, 0 y la imagen del 0, 0, 1, me puedo construir la matriz. Más generalmente tengo esta propiedad. Si sabemos la imagen de una base cualquiera, en vez de la base canónica, de una base cualquiera, también puedo construir la matriz un poquito más difícil, pero por lo menos puedo calcular la imagen de cualquier vector. O sea, las dos cosas las puedo hacer, pero más inmediato es, si yo sé las imágenes de vectores de una base cualquiera, puedo saber la imagen de cualquier vector de B. Simplemente lo escribo como combinación de los vectores de esa base. Cualquier vector lo puedo escribir como combinación de los elementos de la base. Y entonces f de ese vector es, aplicando las propiedades que vimos antes, es a1 por f de b1 más an por f de bn. Tengo que distribuir la f con respecto a la suma y después sacar los escalares afuera. Me queda que f de b es combinación de las f de las imágenes de los... Es combinación de las de f de los vectores de la base, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, una transformación lineal la puedo definir sobre los vectores canónicos y ahí inmediatamente ya me construye la matriz, o sobre una base cualquiera, y bueno, tendría que hacer un poquito más de trabajo para encontrar la matriz. Tengo que hacer esta cosa de cambio de base para encontrar la matriz en la base canónica. Pero en general, si agarro, por ejemplo, esta base, veamos este ejemplo, agarro esta base y quiero calcular la imagen del 3,1, y ya sabemos la imagen del 1,2 y la imagen del 2,-1, o sea, la imagen de los elementos de la base. Bueno, lo que tengo que tratar de hacer es encontrar cómo se escribe este vector como combinación de estos vectores. O sea, cómo se escribe este vector en esta base B, es lo que le decía de hacer cambio de base. En este caso no hago la cuenta, es bastante simple. En esta base es 1,2 más 2,-1, o sea, es la suma, este vector es la suma de todos los vectores.
Entonces la imagen también es la suma de las imágenes. La imagen de este vector es f de la suma, que es la suma de las f del primero más f del segundo. ¿Sí? Entonces lo puedo calcular 1, 4. ¿Sí? O sea, si sabiendo la imagen de los vectores canónicos, me armo la matriz y puedo calcular la imagen de cualquier vector. Sabiendo las imágenes de cualquier base, en cualquier base B, de los vectores de cualquier base B, también lo puedo hacer haciendo toda esta, escribiendo el vector como combinación de los elementos de esa base. ¿Está bien? Y bueno, entonces ahora podemos, pensando esta dualidad, digamos, de que las matrices son, por un lado, matrices y también las puedo pensar como transformaciones de R a la N en R a la M, hacemos estas definiciones. La imagen de una matriz A, en general, la imagen la definimos siempre para función, entonces la imagen sería la imagen de la transformación definida por A, o más corto directamente, la imagen de la matriz A es simplemente todos los vectores que puedo obtener haciendo A por algo. Eso es lo que llamamos la imagen de A. Todo lo que puedo obtener haciendo A por algo va a ser la imagen de A. ¿Y qué es lo que puedo obtener haciendo A por algo? Bueno, ya vimos que las columnas de A son la imagen del 1, 0, 0, del 0, 1, 0, del 0, 1, 0, del 0, 0, 1 en este caso, ¿no? Entonces, en general, para una matriz cualquiera que defina una transformación lineal, las columnas son las imágenes, esto está por acá, las columnas de A son las imágenes de los vectores canónicos. Entonces, ¿qué es lo que puedo obtener como imagen de un vector cualquiera? Va a ser siempre combinación lineal de las columnas de A. Entonces hacemos esta definición, lo pueden tomar de nuevo como definición, esta de acá o directamente esta definición. La imagen de una matriz A es el espacio generado por las columnas de A. ¿Sí? Podrían tomar esto como definición y probar que es igual a esto o al revés. Tomar esto como definición, que es lo más razonable. La imagen de una transformación lineal es esta definición de acá, y podemos ver que en una transformación lineal la imagen está generada por las columnas de A. ¿Sí? Entonces, una propiedad que tenemos es que el rango de una matriz, acuérdense que el rango era la dimensión del espacio generado por las filas o generado por las columnas. Entonces, podemos pensar que el rango de A es la dimensión de la imagen de A. Esto sería la dimensión del espacio generado por las columnas de A. ¿Sí? Pero en general ya vimos que el rango de A lo podemos pensar como fila o como columna. O sea, la dimensión del espacio generado por las filas de A o la dimensión del espacio generado por las columnas de A es el mismo. ¿Sí? Entonces el rango es como, si quiero calcular el rango de esta forma, triangulo por columnas, o sea, la puedo transponer y triangular para que me quede triangular por columnas, y me fijo cuántas columnas no nulas me quedan. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, pero pensando con imagen, que la imagen es el espacio generado por columnas, tenemos esta propiedad. El rango de una matriz es lo mismo que la dimensión de la imagen. ¿Sí? Este sería lo que nos queda en concreto. El rango de una matriz A o el rango de una transformación lineal es la dimensión de la imagen de esa matriz. ¿Sí? Y puedo definir también el núcleo de una matriz. El núcleo de una matriz, también si lo pienso como transformación, como función, el núcleo de una función siempre son todos los elementos que van a parar al cero. Esa es la definición general del núcleo de una función. Todos los elementos que van a parar al cero cuando le aplico la función. Entonces el núcleo de una matriz lo pienso como todos los elementos que van a parar al cero cuando multiplico por esa matriz. ¿Sí? Todos los vectores de R a la N, tales que A por X es igual a 0. El núcleo o kernel, a veces se llama kernel, o espacio nulo, hay varios nombres alternativos para definir este conjunto, todos los vectores que van a parar al cero. Acá esto que les decía, la imagen en algunos lados lo pueden ver también como el rango de A veces lo usan para imagen. Lo que pasa es que en inglés hay dos palabras distintas, rank y range, que en español se traducen las dos igual como rango, por eso trae confusión. En inglés están las dos palabras distintas y acá llamar a las dos cosas rango trae confusión. Entonces a esto lo llamamos imagen y el rango es el número, la dimensión de la imagen. ¿Sí? Bueno, y tenemos este teorema súper importante, el teorema de la dimensión. Dada una matriz A, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen da siempre n, que es, fíjense que esta es una matriz de m por n, entonces da siempre el segundo numerito. ¿Sí? Acuérdense, hay que acordarse, es como que uno siempre se acuerda de la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen da algo, pero a veces uno no se acuerda si es el primero o el segundo. Bueno, da siempre el segundo. Si uno no se acuerda, hace un ejemplo y lo verifica. ¿Está bien? Por ejemplo, con esta matriz vamos a resolver ejercicios ahora acá. Este ejemplo, primero calcular quiénes son las imágenes y el núcleo de esta matriz, hallar generadores, hallar generador del núcleo y calcular las dimensiones de la imagen y del núcleo y verificar este teorema. ¿Sí? Siempre se cumple este teorema, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen da constante el n, la dimensión del espacio de partida sería así. Bueno, ¿quién es el conjunto imagen de A? Primero, ¿son subespacios de qué espacios vectoriales? ¿Qué es esta pregunta? Es decir, si son vectores, la imagen de A son vectores de R3, de R4, de qué tamaño son, y el núcleo de A son vectores de qué tamaño, R3 o R4 o algo distinto. Bueno,
Este es bastante directo. La imagen de A está generada por las columnas, así que la imagen son vectores de R3. ¿Sí? Y el núcleo de A, como el núcleo de A son los vectores de R a la n, tales que A por X me da 0, son vectores de R a la cuarta. ¿Sí? Esta es una matriz de 3 por 4. Entonces, los vectores del núcleo son vectores de R a la cuarta. ¿Sí? Hay un vector que está siempre en el núcleo, que es el vector todo 0. Por eso, siempre hay al menos un vector. Entonces, siempre tenemos algo. Entonces, por lo menos el 0, 0, 0, o sea que realmente es un espacio vectorial, es un conjunto no vacío. No sé si lo dije en algún lado, las dos cosas son espacios vectoriales. ¿Sí? Ya lo habíamos visto antes. Sí, ahora me acuerdo. Lo tendría que haber escrito acá, pero ya lo vimos antes. La imagen de A es el espacio generado por las columnas, así que es un espacio vectorial. Y el núcleo de A, sí, lo vimos antes, que todas las soluciones del sistema forman un espacio vectorial. Entonces, imagen y núcleo son las dos cosas, son espacios vectoriales. ¿Okay? Entonces, por eso puedo calcularle ahora la imagen. Pero la imagen de A es un subespacio de R3 en este caso, y el núcleo de A es un subespacio de R a la cuarta. ¿Sí? Siempre la imagen es de R a la M y el núcleo de R a la N. ¿Está bien? Generadores de imagen de A y dimensión de la imagen de A. Bueno, generadores de la imagen de A son las columnas de A. ¿Está bien? 1, 0, 2, 0, 2, 1, menos 2, menos 1, 1, 1, menos 2, 1. ¿Sí? Y dimensión de la imagen, bueno, calculamos la dimensión de la imagen. Lo que vamos a hacer, la respuesta, como les digo acá, la respuesta en esta materia es cómo se hace alguna cuenta. Gauss, siempre es Gauss. Entonces, triangulamos la matriz. Como nos pide la imagen, triangulamos la matriz transpuesta. O sea, construimos la matriz A, que sería la que ya tenemos, esta matriz A, la transponemos y nos queda esta matriz. Ahora los vectores están como filas, ¿sí? 1, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 2. Entonces, si quiero calcular la dimensión, tengo que triangular esta matriz. La llamamos triang AT y la imprimimos. Error. No encontró esto. Hay que ejecutar. Esto está acá al principio, creo, sí. Hay que cargar primero la librería o el paquete de MATLib. A veces da algunas advertencias. Lo ejecutamos de nuevo para que no haya advertencias. Y ahora volvemos acá. Espero que hayan podido, cualquier cosa nos preguntan, que hayan podido instalar este paquete MATLib, que ayer, la vez pasada, dio varios problemas. Y ahora entonces, cuando triangulamos, nos queda esta matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y se fue la última. Entonces, una se iba a ir siempre porque, como el rango fila o rango columna es el mismo, y acá había solo 3 filas, no puede quedar rango 4, porque el rango fila no puede ser 4. Entonces, una se va a ir siempre, pero lo que vimos es que las otras 3 quedaron. Entonces, en este caso, la dimensión de la imagen es 3, porque triangulamos y nos quedan 3 filas no nulas. ¿Sí? Entonces, quedan 3 filas no nulas, la dimensión de la imagen es 3. Bueno. Ahora nos pide calcular generadores del núcleo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos generadores del núcleo? Es decir, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema A por X igual a 0. Tenemos que resolver ese sistema. ¿Está bien? Entonces, resolvemos este sistema. En general, solve sirve solo para matrices cuadradas. Entonces, nosotros para resolver sistemas vamos a usar eliminación de Gauss. Entonces, ponemos la matriz A y resolvemos el sistema. Y vemos qué es lo que nos queda. Perdón. Nos queda esto de acá, ¿sí? Cuando triangulamos, llegamos a forma escalonada, nos queda este sistema. O sea, ¿qué es lo que representa esto? Teníamos 4 incógnitas, ¿no? Todo esto era con... los vectores del núcleo son vectores de R a la cuarta, o sea que es X1, X2, X3, X4. La última fila nos dice que X3 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Todo esto es la matriz A. Acá no está la matriz ampliada, ¿sí? Usamos solamente la matriz A. Pero tenemos que resolver el sistema, perdón, A por X... acá podría haber puesto directamente A por X igual a 0. ¿Sí? Estamos resolviendo el sistema A por X igual a 0. Entonces por eso no hace falta poner el vector de 0 de la matriz ampliada, porque va a quedar siempre 0. Cualquier cuenta que hacemos es siempre 0. Entonces tenemos que pensar que ahora nos quedó esta ecuación, sería 0 por X1 más 0 por X2 más 1 por X3 más 0 por X4 igual a 0. O sea, X3 igual a 0. La de acá nos quedó X2 menos X4 igual a 0. Acá me falta un subíndice. X2 menos X4 igual a 0. Y la primera, X1 más X4 igual a 0. Todo esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. Cómo resolver sistemas. Acá hacemos un ejemplo, pero cómo escribir la solución general de un sistema lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero en este caso la clave es escribir todo en función de X4. Despejamos las variables y escribimos todo en función de X4. Entonces X1 es menos X4. Despejando de acá que esto es igual a 0. También me faltó un igual a 0, perdón.
x1 más x4 igual a 0, entonces x1 es menos x4, x2 menos x4 igual a 0, o sea que x2 es igual a x4, y x3 es igual a 0, así que ponemos x3 igual a 0. Entonces ahora todas las coordenadas, en vez de poner x1, x2, x3, x4, las reemplazamos. Menos x4, x4, 0, x4. Entonces la solución general de este sistema es este vector. Menos x4, x4, 0, x4. Cualquier número real que ponga como x4 me va a dar una solución de ese sistema. Puedo sacar factor común, x4 afuera, así que las soluciones son x4 por este vector. Entonces la conclusión de todo esto es que este vector genera el núcleo de A. ¿Sí? ¿Está bien? Acá lo vimos para este caso concreto, de lo que les decía. Después lo vamos a hacer un poco más general. Es todo un tema, cómo pasar, o sea, es como que acá este espacio vectorial, el núcleo, lo tenemos dado por ecuaciones, ¿sí? Lo tenemos dado por estas ecuaciones, por A por X igual a 0. ¿Cómo encontrar generadores? Bueno, tenemos que resolver el sistema, llevar a esta forma, escribir cada variable en función de otras variables, a partir de ahí encontrar los generadores. Todo esto llevaría bastante tiempo, así que no lo hago, tal vez en la práctica, después vemos con un poquito más de detalle. Pero son cosas que uno tiene que manejar, de pasar de ecuaciones a generadores y al revés, de generadores a ecuaciones. Son cosas que aparecen muchas veces hay que hacerlas. Acá le hicimos medio a las apuradas para no perder tanto tiempo, pero lo resolvimos. Este ejercicio, digamos, lo resolvimos completamente. Las soluciones son x4 por este vector, o sea, cualquier múltiplo de este vector está en el núcleo. Entonces el núcleo está generado por este vector, ¿sí? Es lo que obtuvimos. El núcleo está generado por este vector, entonces la dimensión del núcleo es 1. Y bueno, ahora nos pide calcular. Acá, perdón, si no quieren hacer esto, quieren encontrar directamente generadores, pueden usar este comando nullspace de este paquete Pragma, Practical Mathematics. Hay un comando de R para encontrar exactamente el núcleo de una matriz, lo pueden usar. En vez de hacerlo a mano, que lo hicimos a mano para entender un poco toda la relación entre las distintas cosas, pero como no vemos todo en detalle cómo hacerlo, lo pueden hacer todo en R. Cuando tengan que hacer calcular el núcleo, lo pueden hacer en R con este comando nullspace, le va a dar directamente generadores del núcleo. ¿Sí? Y bueno, la última cosa es que nos preguntaba, la última pregunta era verificar si se cumple el teorema de la dimensión. Nos quedó dimensión del núcleo 1, dimensión de la imagen 3, 1 más 3, 4, y se cumple porque esto era una matriz de 3 por 4. ¿Sí? Toda la matriz A era una matriz de 3 por 4, entonces n es 4. El teorema de la dimensión es 4 es 3 más 1, 1 más 3 en este caso. ¿Sí? ¿Está bien? Así que se cumple el teorema de la dimensión. Entonces, bueno, lo que vimos ahora en esta parte es transformaciones lineales. Las pienso siempre como matrices, no nos compliquemos con las definiciones generales. En algunos casos las van a tener que usar, pero podemos pensar siempre que transformaciones lineales es multiplicar por una matriz. Y entonces puedo pensar, como pienso como multiplicar por una matriz, la imagen son las columnas de esa matriz y el núcleo es la solución del sistema A por X igual a 0, que lo puedo resolver triangulando, resuelvo el sistema y encuentro las soluciones, y a partir de ahí puedo encontrar generadores o directamente dejarlo como la solución del sistema A por X igual a 0. Y algo importante de todo esto del núcleo de imagen es el teorema de la dimensión. Nos sirve mucho porque a veces es más fácil calcular uno que el otro. Por ejemplo, queríamos saber la dimensión del núcleo. Y bueno, acá por ejemplo era fácil calcular la dimensión de la imagen. Entonces ya sabemos, como la dimensión de la imagen nos dio 3, sí o sí el núcleo tiene dimensión 1. Y una cosa más todavía, como que ya sabíamos, sin hacer ninguna cuenta de nada, sabemos que este sistema A por X igual a 0 tiene algo en el núcleo sí o sí, porque n es 4, ¿sí? N es 4 acá, porque hay 4 columnas. Y el rango, la dimensión de la imagen, es a lo sumo 3, porque hay 3 filas, ¿sí? Recién tuvimos que triangular, pero como hay 3 filas, el rango puede ser a lo sumo 3. Entonces sí o sí tiene que haber algo en el núcleo. Es como que este teorema de la dimensión ya nos dice que sin hacer ninguna cuenta, el núcleo tiene dimensión mayor o igual que 1. Cuando triangulamos y nos quedó que la dimensión de la imagen era 3, entonces ahí calculamos exactamente la dimensión del núcleo es 1 y encontramos este vector. ¿Está bien? Así que esta es la parte importante de esta clase de hoy. De esta parte de la clase es núcleo de imagen de una transformación lineal y el teorema de la dimensión. ¿Okay? Y bueno, ahora en la siguiente parte vamos a empezar con producto interno.